Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Repitan conmigo: una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Hermanos, el título que le puse a esta enseñanza es Buscando la doble unción. Amén. A ver, repitan conmigo: buscando la doble unción. A veces, hermanos, queremos que Dios nos use de una manera que lo vea el pueblo, que diga: ese hermano sí hace milagros y prodigios, levantó muertos. Y eso es bueno, hermanos, porque dice que estas señales nos seguirán a todos aquellos que creemos en Jesucristo. Aprendí algo de mi pastor, que él dijo: no pidámosle a Dios que nos use, porque de usar, Él puede usar a cualquiera. Puede usar hasta, usó una burra, ustedes lo saben, ¿verdad? Aquellos que leen la palabra de Dios saben que usó una asna para hablarle a un profeta también. Mas nos decía mi pastor: mejor clamen a Dios por un cambio en su vida. Amén. Que cuando ese cambio viene, entonces van a poder hacer
las otras cosas que Dios quiere que hagamos. Y en su espíritu. Para que Eliseo fuera lleno de esa doble porción que él le pedía a Elías, él tuvo que ser obediente. Pero más que obediente, persistente. Porque si nos damos cuenta, en varias ocasiones desobedeció a su profeta. Él decía, quédate, él decía, vive tu alma y vive Dios, que no te dejaré. Entonces, más que obediencia para buscar una doble porción, también la obediencia está dentro de eso, pero tiene que ser uno persistente, insistente, insistir en que yo quiero algo. No nomás voy a decirle, Señor, permíteme, Señor mi Dios, que me regales un carro el día de hoy. Nos levantamos, nos vamos a trabajar, le pedimos a Dios un carro, regresamos a la casa y no lo vimos. Pasó el día, terminó el día y no vimos el carro. Pero quiero decir unas cosas, hermanos, que no es en el tiempo nuestro. Amén. No es en el momento que nosotros, Señor, hoy lo necesito. Hay sus pequeñas excepciones cuando Dios contesta al instante. Lo hemos visto en sanidades. Hay muchas personas que llegan y dicen, Señor, sáname de este cáncer. Y en ese instante quedan sanos. Amén. Lo hemos visto, yo lo he visto con mis propios ojos. Personas levantarse de su silla de ruedas en ese mismo instante que se hace la oración. Pero ¿por qué en otras personas no es lo mismo? ¿Será que el ministro no tiene esa unción como para levantarlo en ese momento? ¿O qué es lo que será? ¿O será la fe que no es muy fuerte en la persona que lo está pidiendo? ¿No será que en ese momento que la persona recibió ese milagro, ella ya llevaba años implorando por esa sanidad? ¿No será que decía, Señor, me dieron mis análisis en el 99 que yo tengo cáncer terminal, pero yo creía en tu palabra, ya estoy en el 2014 y aún sigo vivo? Pero hoy quiero, Señor mi Dios, que se realice mi milagro que te he estado pidiendo por 15 años. Uno no sabe. Lo vemos en el momento que oraron por él, se levantó, pero no sabemos cuánto tiempo estuvo él implorando por ese milagro para que se realizara. Ahora, no quiero decir que Dios toma mucho tiempo también para levantar a las personas, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Es un Dios que todo lo puede, pero también quiere ver su fidelidad de ustedes o de uno mismo. Entonces, si yo le pido a Dios una doble unción, estábamos platicando ayer con mis hermanos que cuando el pastor oró por nosotros, se me vino a la mente este pasaje. Cuando Eliseo le dijo a Elías que quería una doble porción del espíritu que él tenía. Y yo, mi primera oración que hice después que el pastor habló conmigo, le dije, Señor, si Eliseo le pidió ser lleno de una doble porción del espíritu que tenía Elías, yo te pido la doble porción que tiene Eliseo. Pero hay un precio por pagar. Tengo que seguir clamando. Tengo que seguir siendo persistente, insistente en que Dios me lo va a dar. Y yo sé que Dios me lo va a dar, pero a su tiempo. Tal vez ahorita yo no estoy preparado para eso. Dios me tiene que ir preparando. Amén. Pero tengo que ser persistente en esto. Dice que ellos venían de Gilgal. ¿Saben qué significa Gilgal? Aquellos que están apuntando. Lo busqué. Encontré varios significados. Uno de ellos es campo o estructura de piedra. En otro encontré que era una rueda de piedra. Y en otra la definición era rodar.
Entonces, cuando yo estaba leyendo esto y vi el significado de que era como una rueda de piedra, ¿para qué sirve una rueda de piedra en algunas ocasiones, hermanos? ¿Se acuerdan de la prensa de olivo? ¿Qué es? Es una piedra redonda. Entonces, a mí se me vino a la mente que eso es como cuando empiezan a prensarlo a uno y nos quieren sacar todo lo malo que hay dentro de nosotros para que quede lo bueno, o viceversa, nos prensa para sacarnos lo bueno y desechar lo malo, como lo que le pasa a la aceituna, ¿verdad? Al olivo. Cuando lo ponen en la prensa empiezan a moler. ¿Qué es lo que sale cuando lo muelen? Aceite. Entonces nos tienen que prensar, hermano, a veces de una forma para que nosotros podamos producir algo bueno. El aceite es comestible, pero también sirve para más que nada para ponerle a las heridas, para sanar también. Entonces, Elías y Eliseo venían de ese lugar. Yo creo, se me vino a la mente que Eliseo, para poder recibir esa doble porción, tuvo que pasar por experiencias. Esa experiencia de cuando él fue molido en ese lugar, a lo mejor le quitó cosas que le estaban estorbando para recibir esa doble porción. Es lo que se me vino a la mente. Pero lo que veo es que rodar, se me vino a la mente rodar. ¿Qué es rodar? Cuando uno se tira de algo que está arriba y se viene rodando, ¿verdad? Entonces digo, hermanos, a veces nos caemos y ahí nos quedamos, algunos de nosotros ya no nos queremos levantar, porque la caída fue dura y decimos, ya no soy digno de ir a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia porque ya caí, le fallé a Dios. Pero ahí dice rodar, o sea, no quedarse en un mismo lugar. Ya cayó, pues levántese, camine, o sea, no se quede en el mismo lugar. La rueda cuando la pone así, empieza a rodar, no se queda donde la dejaron, empieza a avanzar, empieza a caminar. Y así nosotros debemos de ser, así. Para mí Eliseo de ahí tuvo que salir para llegar a encontrar esa doble porción que él estaba deseando. Él ya lo deseaba. Él no lo deseó en el momento que Elías le preguntó, ¿qué quieres que yo haga por ti? Ella lo traía en su corazón. Él veía lo que su maestro hacía. Y él decía, yo quiero más de lo que él tiene. Ella lo traía en su corazón. No lo pensó en el momento que yo le pregunto a Adolfo, ¿qué quieres que yo haga antes que me vaya yo de este mundo? Y si él me da un seguimiento así, no, pues yo quiero que me deje el Mercedes-Benz del año que tiene usted, hermano. Por fea, Amén. Así es, amén. Entonces le dije, cosa difícil me has pedido, Adolfo, le voy a decir. Pero si tú me ves cuando yo me vaya, pues ahí están las llaves. Aquí están las llaves. Pero a lo que voy, a lo mejor Adolfo, desde que déjeme imaginar, ¿ok? Me vio llegar con el auto un día, a la siguiente semana, al mes que llegó y dije, qué bonito auto, cómo me gustaría ese auto. Me imagino a Eliseo igual. Mira, este Elías levanta muertos, yo quiero levantar no uno, quiero levantar dos. O sea, quería más, deseaba más de su maestro. Entonces nosotros debemos de desear más de lo que nosotros ya tenemos en el momento. Hablando espiritualmente. Si hoy fui lleno del Espíritu Santo, mañana quiero ser doblemente lleno. No quedarse con lo que tiene o lo que ha logrado, sino buscar ser lleno más y más, doblemente o más doblemente, porque
yo le comentaba a alguien, le digo, si Eliseo pidió la doble porción, yo pedí la doble porción de Eliseo, ¿cuántas veces van a ser? 4. 4 veces mayor que las de Eliseo. Y yo sé, como dijo Elías, cosa difícil he pedido, pero eso está en mi corazón. Y yo sé que Dios dice que Dios concede los deseos de nuestro corazón. Entonces yo sé que un día Dios me lo va a otorgar cuando yo ya sepa manejar eso. Amén. Entonces, dice que venían de Gilgal, ¿verdad? Pero también vemos que entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque ahora Jehová me ha enviado a Jericó. Jericó significa lugar de palmas o luna. Dice que en ese lugar se adoraba a la luna. Entonces Eliseo pasó por ahí, ¿verdad? Tal vez, déjeme imaginar nuevamente, él traería en su corazón todo el pasado de sus padres, tal vez, ¿verdad? De adorar ídolos. Tenía que ser necesario pasar por ahí para que él dejara todo eso también antes de recibir la doble porción que él estaba buscando. Dejar la idolatría, ¿verdad? Entonces en ese lugar, cuando pasaron, dice que Eliseo pasó por Jericó y los hijos de los profetas le salieron a su encuentro. Mire, fíjense nada más. No dice los profetas, ¿verdad? Dice los hijos de los profetas. Hay veces que uno está luchando por una bendición y a veces, aquí no, aquí otra vez, aquí no, en otro lugar, ya no va a nombrar ni a Júpiter tampoco, porque dice la hermana que su calle se llama Júpiter, ¿verdad? Ya no vamos a nombrar a Júpiter. En otro lugar, habemos, hermanos, que en verdad estamos buscando el rostro de Dios y su justicia, pero vienen otros hermanitos a quererlo desanimar. Vienen otros hermanitos y le dicen, ¿para qué? ¿Para qué oras por esa persona? De todo modo no va a cambiar. ¿Cuántos no hemos orado por ello? Ya pasó un pastor, ya pasó otro pastor, ahora están estos nuevos pastores y la persona sigue igual. Estoy parafraseando, hermanos, ¿ok? ¿Para qué? Entonces, trata de desanimarlo, porque cuando ellos le dicen, tú sabes que Dios te va a quitar a tu Señor este día. ¿Qué le decía Eliseo a ellos? Sí lo sé, pero cállense. Sí es, amén. Cállense. Yo sé que me lo va a quitar, pero cállense. Ahora, ustedes, hermanos, que están orando por alguien y le dice, ¿sabes que esa persona no va a cambiar? Cállate, que el que va a hacer la obra es Dios, no yo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios va a hacer la obra para esa persona, no yo. Yo con mi oración voy a abrir las puertas. Amén. Dice que todo lo que pidiéramos al Padre será hecho. Amén, aleluya. Todo lo que atáremos aquí en la tierra sería atado ahí en el cielo. Amén. Y todo lo que desatáremos aquí en la tierra sería desatado también en el cielo. Amén. Entonces creemos que esa persona va a ser desatada. Amén. Pero la otra no lo cree. Entonces dice, cállense. Usted le puede decirle a esa persona, cállate. Amén. Si no eres de bendición para mi vida, cállate, porque me estás estorbando. Amén, aleluya. Háganle como Jesucristo le dijo a Pedro. No se lo dijo a Pedro. No se peleen con el hermanito. Mejor dígale, espíritu del mundo, cállate tú que estás atrás de mi hermano. Sí, porque si le dice a mi hermano de esa forma, a lo mejor se va a ofender, ¿verdad? Es decir, como Jesucristo le dijo a Pedro, cállate, Satanás, ¿verdad? Porque me eres de tropiezo. Entonces, él no le dijo a Pedro, ¿verdad? Directamente a su persona de Pedro. Se lo dijo a aquel que lo estaba manipulando a decir eso. Porque quería abortar lo que verdaderamente
el plan de Dios venía en Jesucristo. Chismes. Entonces vemos, hermanos, que si alguien, usted tiene la autoridad de Dios para decirle a esa persona, ¿viste cómo trae el pelo de largo? Cállate. Si no me eres de bendición. Decía mi pastor que él hasta tijeras quería sacar, ¿verdad? Pero mejor oren por el hermano. O oren por la persona que está decaída. Y levantémosla entre todos. Demostremos el amor de Cristo. Porque a eso nos ha llamado. A ser misericordioso con los que han caído. Amén. Entonces vemos que ahí en ese lugar de Jericó, hermanos, se movía muchas cosas, hermanos. Inclusive hasta prostitución, hermanos. Pero Dios es tan grande que hasta de la prostitución sacó a una persona de ahí, que fue Rahab, la ramera. Amén. Y hasta de ahí tomó su linaje, hermanos. Por si han leído, ¿verdad?, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos que yo veo que no estaban calificados para ser del linaje de Jesucristo, que es Rahab la ramera y Ruth la moabita. Pero ¿por qué Dios tuvo misericordia de estas personas que estaban ahí? Porque rompieron con todo, con la idolatría que había en ese lugar. Dijeron, vemos a Ruth cuando le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Ahí en ese momento, cuando ella declaró esas palabras, se rompió por total la maldición de sus ancestros. Gracias, mi hermano. La maldición de todos sus ancestros. Ahí lo rompió. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Padre, cuando yo llegué a tus pies, sí, yo era un borracho, era un mujeriego, era un drogadicto, pero de ahora que tú me has perdonado en adelante, Señor, yo rompo con estas maldiciones ancestrales. Yo rompo con el patrón que mi padre haya sembrado en mis genes. Veníamos escuchando una prédica casualmente de mi hermano Mario Rivera. ¿Cuántos lo conocen? Dice que su papá se llamaba Mario Héctor Rivera, alcohólico, y murió alcohólico. Mi hermano tiene su hijo y le pone Mario Héctor Rivera. La palabra de Dios dice que cuando un espíritu inmundo sale de la persona, anda por lugares secos buscando reposo. Ellos cuando entran en el cuerpo de uno, quieren descansar, no quieren ser molestados. A veces por eso no sabemos o no nos damos cuenta cuando alguien tiene un espíritu inmundo, porque él está en reposo, no se manifiesta para que no sea molestado. Pero hasta que llega alguien y empieza a guerrear, ahí empieza como medio a querer manifestarse, ¿verdad? A querer, bueno, déjame en paz, no me estén molestando. Bueno, a lo que voy, que el espíritu inmundo sale del cuerpo de uno, dice que volveré a mi casa. Comentaba este hermanito y decía, cuando él dice volveré a mi casa, no es que esté volviendo a tu cuerpo otra vez, porque mi padre ya había muerto. Dice, y traeré a otros 7 peores que yo. Entonces dice, no vino a perjudicar el cuerpo de mi padre porque él estaba muerto, sino me vino a perjudicar a mi cuerpo. Entonces quiere decir, cuando dice de casa, cuando habla de casa, está hablando de la familia, hermanos. Mire, lo que Dios le baja a este varón no es solamente su cuerpo, hermanos. Es lo que usted tiene que cuidar, es su familia. Lo que nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia, cubrirla con la sangre de Cristo. Tal vez dice que los demonios cuando salen de uno son como las pulguitas que brincan, salen de un perro y caen en otro perro. Bueno, fue una figura, ¿ok?
Hablando él, dice, bueno, salió de mi padre y brincó y cayó. ¿De qué padecía el hermanito? De alcoholismo. ¿De dónde lo sacó Dios? Del alcoholismo. Y de la drogadicción, hermanos. Cosa difícil que a veces dicen, es que yo no puedo. Ya traté. Ya hasta tomo pastillas para que me dé asco y no, hasta más ganas me da. Es más, me tomo la pastilla con una cervecita también. Pero son los espíritus que vienen a perjudicar a la familia, hermanos. Amén. Si su padre fue drogadicto y él se libera, pero no cubre a su familia con la sangre de Cristo, ese espíritu drogadicto que salió va a buscar de entre su casa para ver dónde meterse. Y si ustedes no cubren a sus hijos con oración y con la palabra, ese espíritu se va a meter en el cuerpo de sus niños, de sus hijos. Y van a pasar de generación en generación. Como dijo él, mi hijo, no es tanto por el nombre. Dice que ahora ya no se llama Mario Héctor, ahora se llama, dice que ya le quitó el Héctor a la H y le puso Holly, ahora se llama, me dio risa porque ahora se llama Mario Santo. Y el otro, el chiquillo ya no se llama Mario Héctor tampoco, se llama Mario III. O sea, ya se quitaron el Héctor, tal vez el nombre de Héctor es el que estaba maldito, ¿verdad? No sabemos. Es que a veces queremos que nuestros hijos lleven nuestros nombres, hermanos. Y sin querer, los pasamos a traer a los pobrecitos. Y después ellos están queriendo quitar el nombre. No me gustó el nombre que me puso mi padre. Muchos dicen, yo me lo voy a cambiar en cuanto me haga ciudadano americano. Me cambio el nombre de Tecún, dijo el pastor. Ya no quería ese nombre. Bueno, eso es lo que dijo, cuando se hiciera ciudadano se iba a cambiar ese nombre. Pero digo, así es, también los muchachos a veces, no me gusta el nombre de mi padre, no me gusta. Pero muchos somos orgullosos, mi padre se llamó así, y así se me voy a llamar yo, y así se va a llamar mi hijo. Y el hijo de mi hijo. Y los demás, después llegan a una generación de casi Isaí, Gonzaga, 100, ¿verdad? Porque ya fueron. ¿Por qué? Porque a mi hijo le gustó mi nombre, yo le puse mi nombre y le va a gustar ponerle nombre a mí. Bueno, ahora somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. So que le pongan mi nombre porque Dios ya me cambió, ya mis genes son diferentes. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando vemos que Jericó era un lugar de idolatría, hermanos, tenemos que dejar la idolatría nosotros. Amén. Si queremos llegar a encontrar yo deseo, hermanos, que cuando lleguemos aquí a la iglesia, lo deseo con todo mi corazón, en vez de quedarnos a platicar en los pasillos, llegar al altar y doblar rodillas para preparar el ambiente de este lugar, para el culto que va a ser dado para Dios. Yo lo deseo con todo mi corazón. O sea que llegar directamente al altar, o ahí en la banca, doblar rodillas, Señor, gracias, preparamos el ambiente. Pero ¿por qué? Porque ya dejamos atrás la idolatría. Ya no vamos a doblar rodillas delante de una imagen. Ya no le vamos a pedir a un Dios mudo, a un Dios ciego, que aunque tiene ojos no ve, aunque tiene oídos no oye. Dice que un leñador fue a cortar un leño. Dice que parte de ese leño lo usó ¿para qué? Para calentarse. Y de lo que le sobró, se hizo un ídolo. Fíjese. Pero nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no es necesario que le hagamos una imagen. Él es real, Él es espíritu. Amén. Y lo sentimos. Amén. Usted siente el aire cuando le pega en la cara, ¿verdad? Cuando tiene calor y le pega ese aire fresco. Así es Dios. Amén. Cuando estamos en dificultades y sentimos el amor de Dios en nuestras vidas, ¿cómo nos sentimos? Bien agradable, ¿verdad? Decía el apóstol Germán Ponce, nos sentíamos pilas. O sea, queríamos hasta qué no hacer, ¿verdad? Cuando sentimos la presencia de Dios. No queremos salir de ella, hermanos.
A mí me pasa, hermanos. Yo no quiero salir de esa presencia. Quiero seguir siendo lleno y más lleno, y hasta que mi copa rebose, hasta que se derrame. Y así podemos dar a los demás. Pero si nomás venimos, Señor, oh sí, sentí bonito, gracias, amén, hasta ahí. Ni siquiera usted se llenó, entonces ¿cómo va a poder dar? No va a poder dar. Pero digo, dejemos lo que nuestros antepasados nos enseñaron. Recuerdo una persona que dijo, le estaba hablando yo de Jesucristo y me dijo, no, dice, yo no dejo la religión que me enseñó mis padres. Yo hasta le dije, yo no te estoy pidiendo que dejes tu religión. Yo quiero que tengas una relación con Cristo. Y ya teniendo tú la relación con Cristo, Cristo te va a guiar a donde tú tienes que llegar. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Porque si le digo, deja tu religión, me va a decir, tú estás loco. ¿Cómo voy a dejar mi religión? Pero si le digo, acepta a Jesucristo en tu corazón y tiene una relación personal con Él, Él te va a guiar a la verdad. Dice que la verdad lo hará libre. Amén. Entonces va a dejar de estar adorando imágenes que no tiene que adorar o ídolos que no tiene que adorar. Pero aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios es bueno, ¿verdad?, que nos libra de muchas cosas, hermanos. Recuerdo a mi abuelita cuando yo la visitaba. Ella me decía, yo amo a Dios, pero yo cuido a mi perrito porque él me va a cruzar el río. Fíjese. Digo, yo le decía a mi abuelita, ¿pero cuál río? Yo le dije, el río de las Lomas de San Juan, de allá donde vamos a lavar. Dice, no, cuando yo muera hay un río. Que ya hasta yo me lo andaba creyendo, hermana. De veras. Teníamos perrito y yo cómo lo cuidaba, porque me iba a cruzar el río. ¿Por qué? Porque eso me había enseñado mi abuelita. Me decía, no le pegas a ningún perro porque cuando te mueras vas a estar nomás caminando y ni un perrito te va a cruzar el río. Y hermano, yo hasta me lo imaginaba, fíjese. El río así con una corriente fuerte, digo. Y yo estaba chiquillo. Hermano, cuando uno está pequeño se imagina las cosas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que me estaba enseñando mi abuelita ahí? Algo erróneo. Porque el que nos va a llevar a la vida eterna, ¿quién es? Cristo. Aleluya. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. No es un perro el que nos va a cruzar el río. Entonces a veces traemos eso en nuestras mentes. Ahí nos está enseñando que debemos de dejar Jericó. Todo lo que nos enseñaron nuestros padres en el pasado, o nuestros abuelos, o nuestros tatarabuelos, hermanos, en la ignorancia de ellos, y porque se lo contaban también, lo creían. Lo creían. Y por la gracia de Dios que mi abuelita alcanzó, ¿verdad?, misericordia de Dios, y en el último momento que ella iba a morir, ella aceptó a Jesucristo. Esa es la misericordia de Dios. A ella lo atropelló un auto, hermanos. Bueno, una camioneta, quedó en coma. Pero después cuando ella volvió, nomás podía mover los dedos. Entonces mi hermano Prócoro le dijo, porque nosotros tenemos la costumbre, debe decir la maña, pero no, ¿verdad? Dios reprenda la maña. La costumbre de decirle a nuestros abuelitos, mamá y papá. Entonces nosotros decíamos a los dos, por parte de papá y por parte de mi mamá, a mis abuelitos le decíamos mamá y papá. Nunca le dijimos abuelos, ni abuelita, ni abuelito. Cuando nosotros escuchábamos a los demás muchachos que le decían, abuela, digo, ¿tú no la quieres? Pero así fue enseñado también, ¿no? Así le enseñaron, ¿verdad?, que le dijeran a ellos. Y sí, pues son nuestros abuelitos, ¿verdad? Pero aún, como a nosotros nos enseñaban a decirle papá y mamá, se nos hacía raro oír a otros decirles abuelos, ¿verdad? Bueno, el punto es este, que cuando mi hermano se acercó y le dijo, mamá, decíamos mamá Moye, mira, hasta un nombre chistosito tenía mi abuelita. Mamá Moye, Cristo la ama. Si usted de verdad ahorita tiene este privilegio de ponerse a cuentas con Dios, sí, pues hermanos, así le decíamos de cariño, mamá Moye, ¿verdad?
Entonces, mueva sus deditos si usted acepta a Jesucristo como su Salvador. Ya, oye ese gallo. Lo bueno que aquí no está Pedro, ¿verdad? Nadie ha negado a Jesucristo todavía. Gloria a Dios. Mueva los dedos si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y meneó los dedos. Ahora, cada vez que yo diga esto, usted mueva los dedos como que usted está repitiendo. Y mi hermano la empezó a llevar en la oración de fe. Y ella movía los dedos. Movía los dedos. Cuando terminaron de orar, hermanos, ella dejó de menear los dedos. Ya había partido con el Señor. Pero yo digo que ella sí alcanzó salvación, porque esa es la misericordia de Dios. Amén. Y ella renunció a lo que ella había pensado. Mejor ya ni se acordó del perrito. Mamá Moy está con Cristo. Amén, mamá Moy está con Cristo. Tenemos fe en eso. Amén, aleluya. Entonces, dejemos la idolatría, hermanos. Dice también que Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado después del Jordán, de Jericó, al Jordán. Estaba yo buscando qué significaba Jordán. No encontré un significado claro, porque en uno decía cruzar, pasar al otro lado. Pues el pueblo de Israel, cuando venía de Egipto, ya guiados por Josué, cruzaron el Jordán al otro lado para obtener las bendiciones de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que cruzar este río, hermanos. Hoy salió otra vez el río. No es el río que nos va a cruzar los perritos, ¿ok? Tenemos que cruzar este río, hermanos. ¿Por qué? Porque ese río es el que nos está impidiendo llegar a la bendición que estamos buscando. Ahora, ¿qué nos trae? ¿Qué son las cosas de este río, hermanos? Puede ser nuestro pasado, hermanos. Puede ser nuestro pasado. Ese pasado, cuando uno está fuera de Cristo, y como les comentaba al principio, andaban perdidos en sus delitos y pecados. Eran borrachos, eran pandilleros, robaban, asaltaban, inclusive podrían haber hasta matado. Entonces, cuando llegan a los pies de Cristo, cada vez que quieren adorar a Dios, le viene al pensamiento lo que ustedes fueron en el pasado. Y no pueden cruzar ese río para que Dios pueda fluir en sus vidas. Miren, hermanos, si en el pasado yo fui un adúltero, y en el momento que yo estoy aquí a los pies de Cristo, Él no perdonó a la mujer adúltera, hermanos. ¿Qué es lo que hacía cuando lo llevaron a Él? Dice que se agachó y empezó a escribir en la tierra. He escuchado muchas predicaciones acerca de eso. Dice que muchos, tal vez Jesucristo estaba escribiendo los pecados de cada uno de los que estaban ahí con la piedra para aventarle a la adúltera. O tal vez estaba escribiendo: ¿y dónde está el otro adúltero? ¿Por qué no más a la mujer? O tal vez estaba escribiendo: tú que estuviste con ella también estás aquí queriéndola apedrear. ¿Por qué no más a la mujer y no al hombre? Pero aquí vemos la misericordia de Jesucristo. Amén. Le llevaron a esa mujer para probarlo, para tentarlo, para ver cómo lo podían acusar a él. Pero fíjese cómo es Dios, de inteligente, ¿va? Su sabiduría no es sabiduría de hombre, hermanos. Entonces, cuando él se agachó y estaba escribiendo, ¿dónde están? Cuando él se levantó ya no vio a ni uno, ya no vio a ni uno ahí con las piedras. Dice que se fueron yendo uno por uno.
desde los más viejos hasta los más jóvenes, o de los más jóvenes a los más viejos. Pero la cosa es que se fueron todos. Y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Así ustedes, hermanos, cuando ustedes lleguen a los pies de Cristo y el diablo le traiga a memoria lo que ustedes fueron, Jesucristo no los va a condenar. Jesucristo después, cuando tú te levantas, Él te va a preguntar, ¿dónde está el que te acusaba? ¿Dónde está? Amén. Te va a preguntar, ¿dónde está el que te acusa porque tú fuiste adúltero, le fallaste a tu esposa? ¿O dónde está que tú fuiste borracho y te encontrabas tirado allá en las calles? ¿Dónde está el que te acusa? Si el que restaura es Cristo. Amén, aleluya. El que da la restauración es Cristo. Entonces, ese Jordán lo tenemos que cruzar, hermanos, para poder alcanzar la bendición de Dios, la doble porción que estamos buscando. Amén. Hay que buscar esa doble porción, hermanos. No dejar que el enemigo venga a hacer mella en nuestras vidas. Aunque usted se sienta culpable, porque eso es lo que trae el enemigo, culpa a uno. En el momento que usted quiere estar en la presencia de Dios, dice, te hace sentir, no soy digno de estar aquí. Mentira del diablo. En ese momento tú dile a Satanás, mentiroso, Jesucristo vertió su sangre en la cruz por mí y me ha limpiado del pecado. Soy limpio por Él. Me ha llamado a ser hijo. Amén. Hermano, ustedes pueden contrarrestar esas culpas con la palabra de Dios. Yo he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. Ustedes peleen. No se dejen engañar por el enemigo. De que si, ¿será que Dios ya me perdonó? ¿Vienen esos pensamientos? ¿Sí o no? Vienen esos pensamientos. ¿Será que Dios ya me perdonó? ¿Será que Dios ha tenido misericordia de mí? ¿Será de que ya no se acuerda lo que cometí el día de ayer? Apenas pasó. Pero ya el ayer ya quedó en el pasado, hermanos. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Hay que agarrarnos de esa palabra. Señor, te fallé el día de ayer, pero hoy, Señor, prometo en tu nombre y en tu fuerza que hoy voy a tratar de ser diferente. Voy a tratar de buscar esa bendición que me corresponde. Él nos llamó a ser benditos, hermanos. No nomás busquemos lo material. Busquemos lo espiritual. La palabra de Dios lo que dice, busca primero el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Pero muchos buscamos primeramente la añadidura, hermanos. Queremos las bendiciones, pero no queremos cruzar ese Jordán. Nos da miedo. Ay, que no me puede llevar la corriente y no sé nadar. ¿Y si está hondo? ¿Y si hay torbellinos? No son torbellinos, ¿verdad? Sí, torbellinos, ¿cómo se llaman? No, cuando van del mar para abajo así. Torbellinos, ¿eh? Y si hay torbellinos abajo del agua y me jalan y me ahogo. Eso es lo que el diablo quiere poner en su mente. Traerle esas culpas para que usted no cruce ese Jordán. Como le dije, si Dios perdonó a Rahab, la ramera, y no fue muerta cuando cayeron los muros de Jericó. ¿Por qué? Porque ella creyó en lo que los espías le dijeron. Somos hijos de un gran Dios que va a destruir este lugar. Hermanos, si nosotros fuésemos como los de Nínive, que creyéramos al mensaje y nos pusiéramos a cuenta con Dios, en ayuno, en oración, Dios iba a destruir esa ciudad, hermanos. Tanto que hasta se enojó el profeta. Yo sabía, tuvo fe. Por eso no quería venir, porque yo sabía
que tú los ibas a perdonar. ¿Qué fe tan grande la del profeta, verdad? Amén. Porque si él hubiese dicho, Señor, yo voy ahí, pero yo sé que lo vas a destruir, mejor Dios los destruye por la fe del profeta. Pero mire, una no quiso obedecer y pasó su consecuencia. Cuando a Jonás, ¿verdad?, lo tenían ahí en la punta del barco que lleva a brincar, el pez de allá abajo estaría, salta, estaría hasta saboreándose, ¿verdad? Yo no sé de qué estatura sería Jonás, ¿verdad?, pero imagino que sería una estatura normal. Diría, un gordito tal vez, ¿verdad? Diría, ay, hasta que va a quedar una lombriz gorda ahora sí. Tuvo que pasar un proceso, hermanos. Dice que desde el fondo del Hades, y Hades es el infierno. Entonces para mí que muchos dicen, es que Jonás no murió. ¿Quién les dice que no murió, hermanos? Fueron 3 días. Lo que sí no fue digerido por la misericordia de Dios. Pero de que murió, murió. Dice que alcé mi voz ¿desde dónde? Desde las profundidades del Seol. Para mí que Jonás llegó al infierno. Jonás llegó al infierno, hermanos. Y cuando fue a predicarles a Nínive, le dijo, ustedes de Nínive, si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Yo ya estuve ahí. Y yo sé que arde. Y duele. Y como vieron su expresión de Jonás en su rostro, de que sí había estado en el infierno, pues se arrepintieron. No, yo no quiero tener esa cara de esa persona, ¿verdad? De dolor. Creyeron al mensaje, hermanos. Hermanos, tantos mensajes que hemos escuchado. Y aún todavía preguntamos si Dios nos ama. Y cantamos el corito. Él me ama, me ama. ¿O cómo va ese corito? Bueno, un corito que tiene años. Con su tierno amor. Y ahí estamos cantando, ¿va? Pero de la boca para afuera. Porque no lo sentimos. O decimos, me libertó, rompió las cadenas, me libertó. Y todo atado el hermanito. Sí, es verdad. Muchos cantamos de la boca para afuera. El pastor nos ha dicho, hermanos, si Él nos libertó, créanle a Dios que ya son libres. Amén. Aleluya. Si Él te salvó, créanle a Dios que ya te salvó. Lo estás cantando, lo estás declarando. Pero a veces venimos con unas ganas de adorar a Dios que hasta se me duermen en el mensaje. Cuando estaba orando la pastora, le dijo, quita todo cansancio. Echamos fuera todo cansancio. Amén. Aquellos que lo creyeron, les será hecho. Aleluya. Dice que el justo florecerá como la palmera, ¿verdad? Y levantará el vuelo como las águilas. Van a ser renovados como águilas. Amén. Entonces, a lo que voy, hermanos, tenemos que cruzar este Jordán. Tenemos que cruzar este Jordán. Y fíjese, cuando el Señor tomó a Elías en un carro de fuego y caballo de fuego, dice que se lo llevó un torbellino, y cayó su manto. Ya había cruzado el Jordán con Eliseo. ¿Cómo lo había cruzado? ¿Nadando? No. ¿Con un barco? No. ¿O un submarino? No. ¿Caminando? ¿Caminaron sobre las aguas? No. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es que se abrió un río?
Porque el mar, puedo decir, sí se abrió porque está así y se abre así, ¿verdad? Pero un río, ahí no dice que se abrió el río, dice se secó. ¿El poder fue del manto? No. Fue la unción que traía Elías de parte de Dios. Amén. Porque él lo que él hacía, lo hacía con una convicción de que iba a ser hecho. Amén, aleluya. ¿Por qué no usó mejor su sombrero para golpear las aguas? Y fue el manto. La otra vez el pastor puso un ejemplo en Waukegan. Dice que la unción que tenía Pablo, que aún cuando alguien llegaba con las cosas del enfermo, sanaban. Y puso un ejemplo ahí. ¿Lo crees, hermano? Sí, lo creo. Entonces trae ese manto que está ahí. Es una tela con la que cubren a los cuando están postrados en el altar. ¿Lo crees, hermano? Sí, ok. Vamos a declarar sanidad sobre esta persona. Dijeron el nombre. Él está sufriendo de esto y de esto. ¿Lo crees? Sí, lo creo. Pero antes le preguntó a 3. ¿Ustedes creen que Dios lo puede hacer? No, ya dudaste. A ver tú, ¿crees que Dios lo puede hacer? No, ya dudaste. A ver tú, no me falles. ¿Crees que lo puede hacer? Ya dudaste. A 3 le preguntó. Le preguntó a otra persona. ¿Tú lo crees? Amén. Ven. Ok, oramos, Señor, declaramos sanidad sobre esta persona. Y cuando tú pongas este manto encima de él, él va a ser sano. ¿Lo creen? Amén, toda la iglesia. Ahora, ¿ha de haber creído aquel que le fueron a poner el manto? Porque con Pablo no decía que los enfermos le preguntaban, ¿y crees que te va a sanar Jesucristo en el cual cree Pablo? No. Llegaban y se lo ponían y sanaban. Entonces lo que él tenía que hacer es llegar y ponerle el manto a esa persona. Y por la fe ser sanada. No tanto por el manto que le pusieron, hermanos, sino por la unción de nuestro Señor Jesucristo. Así Elías tomó el manto, golpeó el río, dice, y se separaron. Se detuvieron allá arriba y lo demás pues siguió corriendo, se fue. Porque para que pueda correr un río, ¿cómo corre, hermanos? ¿Hacia arriba? ¿A lo plano? Hacia abajo. Tiene que haber un descante, al menos. De lo más mínimo, pues tiene que haber un descante. Entonces, ¡pum! Se paran las aguas ahí arriba y lo demás se va y queda seco. Y pasaron caminando. Y al cruzar el Jordán, eso quiere decir que nuestra oración puede abrirnos caminos, hermanos. La oración es poderosa, hermanos. Es poderosa, créanle a Dios. Con la oración podemos hacer muchas cosas. Y poder cruzar el Jordán. Elías cuando tocó el Jordán, se separaron las aguas. Y cruzaron en seco. Y llegó el carro de fuego y el caballo de fuego. Y se lo llevó un torbellino. Pero al irse, ¿qué fue lo que cayó? Su manto, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo cuando vio el manto caer? ¿Cayó en donde estaba el río? No. Cayó en tierra, ¿verdad? ¿Pero qué fue lo que hizo? Esto, iré. Se inclinó, hermanos. Figura de la oración, hermanos. De estar rendidos ante Dios. Él no lo hizo con el pie, para arriba, agárralo, no. Dice que se agachó a tomarlo. Se inclinó. Y a veces nosotros no nos queremos humillar de esa forma delante de Dios. A muchos les da pena. Se le hace la invitación, hermanos, el altar está abierto. Como si no hubiesen escuchado, hermanos. Comentábamos con alguien, dice, llega alguien más fuera de que no es el pastor y es la invitación y todos pasamos, hermanos. ¿Y el pastor qué? Entonces, ¿qué? ¿Tiene más unción la persona que viene por un día que el que está cuidando por sus almas? No lo estoy regañando, hermanos, ¿ok?
No es regaño. Pero si le está tocando, solamente Dios sabe por qué. Entonces, debemos de inclinarnos. Mire, se agachó, agarró el manto, lo tomó. ¿Y qué fue lo que dijo? Lo leímos hace rato. Dice, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Entonces, cuando doblemos rodillas, hermanos, hay que clamarle a Dios. Yo sé que estás aquí y te puedo sentir. Pero a veces no le creemos a Dios. Así dice un cantito, ¿ah? Yo sé que estás aquí. Siento tu palpitar o caminar. Déjeme acomodarle un poquito. Te mueves entre el pueblo. Lo estamos cantando, pero con fe, hermanos. O nomás porque lo estaban dirigiendo allá enfrente. Ahí Eliseo le preguntó, hizo una pregunta. Si lo pueden leer, es una pregunta que él hace, hermanos. Mire, como dice mi pastor, acérquenle el zoom. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Por qué ha de haber hecho esa pregunta? Pregúnteme yo. ¿Por qué ha de haber hecho esa pregunta Eliseo? ¿Duda de Eliseo de que Dios iba a estar con él? ¿O por qué lo dijo? ¿Por qué preguntó? A lo mejor hubo dudas de que si a él también se le iban a abrir las alas. Para mí, ha de pensado, Dios se fue con Elías. Y ya no se quedó aquí conmigo. ¿Pero qué le había pedido él a Elías al principio? ¿Y qué le dijo Elías? Si me ves partir, se te será dado. Él lo vio partir. Entonces, ¿por qué dudó? ¿Por qué dudó? ¿Por qué hizo esa pregunta? ¿Dónde estás, Jehová, Dios de Elías? Se me viene a la mente cuando Saúl le dijo a Samuel, es que aparté lo gordo para ofrecérselo a tu Dios. ¿Por qué no dijo a mi Dios, Saúl? O a nuestro Dios que servimos. Si no, le dijo a Samuel, a tu Dios a quien tú sirves. Entonces, se viene a la mente como que todavía, fíjense, como humanos, hermanos, como humanos, aún viendo la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aún viendo la gloria de Dios, dudamos a veces, hermanos. Y hemos visto la gloria de Dios. ¿Cuántos no han visto la gloria de Dios? Yo la he visto, hermanos. Yo he visto cómo Dios ha libertado a gente endemoniada, hermanos. Hace poco nos pasó un caso. Ahí está mi hermano Renan, mi hermano Miguel, o los que fuimos, los que lo vieron. Era un hombre no muy alto, no se veía ni fuerte, pero cómo nos levantaba, hermanos. Y cómo por la gracia de Dios fue libre en ese momento. Que se puso a llorar como un niño, hermanos, después. Estaba llore y llore en los brazos de su pastor. Como un niño. Creemos en un Dios que liberta, hermanos. Amén. Creemos en un Dios que nos ha hecho libres, hermanos. Entonces, no dudemos, hermanos.
Pero de todos modos Dios en su misericordia le respondió a Eliseo, hermanos. Mire, ese fue su primer milagro que él hizo, solo. Entonces, vemos que al haber cruzado, cuando nosotros ya cruzamos el Jordán, hermanos, encontramos la bendición, hermanos. Amén, aleluya. La encontramos. Eliseo la encontró. Y si Eliseo la encontró, nosotros la vamos a encontrar también. Porque esa es la misma promesa que tuvo Eliseo, la tenemos nosotros. Señor, quiero cruzar este Jordán, estos problemas que yo he tenido, las cosas que mis padres me heredaron, lo dejo atrás en lo espiritual. Que si mi padre murió de diabetes, yo declaro que no voy a morir de diabetes. Si mis antepasados murieron de alguna enfermedad que se transmite generacionalmente hablando, nosotros declaremos que no nos va a pasar a nosotros. Aleluya. Porque esa es la promesa de Dios. Cree tú y serás salvo toda tu casa, ¿verdad? Uno de los mandamientos que Él dejó, promesas que Él dejó. Pero también dice que las cosas viejas van pasando. Y aquí todas vienen a ser nuevas. Entonces, si yo vi a mi abuelita morir de colesterol alto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Renunciar. Señor, yo renuncio a los genes de mis antepasados. Ahora yo tengo los genes tuyos y tú eres la vida. Entonces yo voy a tener vida. Mis genes van a ser para vida eterna, ya no para maldición. Hay que renunciar a todos esos. Hermanos, hay que tenerle fe a Dios. Hermanos, en serio que yo quisiera así que inyectarles esa fe de que podemos ser libres de los males que nuestros antepasados han sufrido. Me decía una persona, es que mi abuelita se volvió loca a los 35 años. Yo ya voy a cumplir 34, me queda un año y ya voy a volverme loca. Porque su abuelita se volvió loca, hermanos. Pero nosotros que hemos creído en Jesucristo, no nos va a pasar eso. Amén, aleluya. No nos va a pasar eso. Porque su sangre nos ha lavado. Nos ha limpiado de todo pecado. Amén, aleluya. Si se lo van a dar a Dios, déselo más fuerte. Mire, es el primer milagro, ¿verdad? El segundo milagro dice que sanó las aguas y la tierra. Dice que los profetas le dijeron, ciertamente ese lugar es muy bueno, pero las aguas y la tierra no son buenas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Eliseo? Hablando ya teniendo la doble porción de... Dice que Eliseo hizo lo doble de milagros que hizo Elías. Ahora, le estoy nombrando algunos, no voy a nombrar todos los que él hizo, pero algunos. Dice que él sanó las aguas de ese lugar. Y cosa que a veces uno dice, pero Señor, ¿cómo la sal va a sanar las aguas? Dice, tráigame una vasija llena de sal. Y la metió dentro de los manantiales. Y el agua empezó a producir vida. Era buena. Y al producir vida, entonces la tierra que se regaba con los manantiales empezó a dar frutos. Entonces, si nuestras vidas, hermanos, están en buena tierra, o en buen lugar, perdón, pero nuestras aguas y nuestra tierra es mala, que pedirle a Dios esa sal. Dice que nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Leía un comentario que de la sal que se especificaban ellos, de la que ellos estaban hablando, era una sal que mantenía el fuego ardiendo, hermanos. Aparte de que la sal da sabor a la comida, pero es una sal también de la que están hablando ahí, que mantenía las ascuas del fuego ardiendo.
Y cuando esa sal perdía la fuerza, la tiraban y ya era pisoteada. La cambiaban. Entonces nosotros hay que pedir un cambio en nuestras vidas, hermanos. Como decía al principio, no pedirle a Dios que nos use, sino que nos cambie. Cambia nuestra manera de pensar y cambiará nuestra manera de vivir. Porque si seguimos pensando, es que yo sigo siendo un adúltero, vas a seguir siendo un adúltero. O es que yo sigo siendo un borracho, voy a seguir siendo un borracho. Es que yo sigo siendo un mentiroso, voy a seguir siendo un mentiroso. Porque lo tengo aquí en mi mente, no ha cambiado mi mente, mi mentalidad no ha cambiado. Pero si yo digo, Señor, yo soy santo, voy a estar en santidad. Amén. Si yo digo, Señor, yo soy misericordioso, yo voy a tener misericordia de los demás. Señor, yo sé que soy bendecido, voy a ser bendecido. Amén. Porque es la palabra de Dios. Pero hay que creerla, hermanos. Hay que vivirla, hay que sacarle lo mejor de la palabra para nuestras vidas. No acomodarlos para nuestro propio bien. Si la palabra de Dios me dice que me tengo que alejar de amistades que nos está perjudicando, me voy a alejar de mis amistades. Aún así yo los quiera mucho. Mi pastor dice que él nunca entra a la cafetería de su trabajo. Por lo mismo de que no quiere contaminarse, hermanos. Ahora, hay veces que a veces no se puede, pero siempre cubrirnos con la sangre de Cristo. Señor, que lo que hablen estos impíos no venga a perjudicar mi mente. Que no me venga a trastornar en lo que yo verdaderamente estoy buscando de Dios. Amén. Amén. Entonces vemos que Eliseo pide sal y sana las aguas, ¿verdad? En el tercer, dice, Dios no deja que nadie se burle de sus ungidos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hermanos, tengan cuidado de hablar de algún pastor o de un siervo de Dios o de un hijo de Dios, porque ustedes también son ungidos de Jehová. Tengan cuidado de hablar mal de su prójimo, pues, para que mejor me entiendan, dice, para ser más sencillos en el hablar. Tengan cuidado de hablar de su prójimo. Mire, acompáñenme a Segunda de Reyes, ahí mismo en ese mismo libro, en el capítulo 2, en el versículo 23. Vayamos. ¿Ya lo tienen? Dice, después subió de allí a Betel. ¿Quién subió? Eliseo. ¿Estamos hablando de quién? De Eliseo. Amén. Dice que después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, ¿cómo le decían al pobrecito? Bueno, no pobrecito, porque pobrecito el diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Cómo le decían al siervo de Dios? Calvo, sube, calvo, sube. Se me figura, bueno, no sé, en aquellos tiempos, ¿verdad? Había un programa que le decían, sube Pelayo, sube. Yo creo que de ahí se han de haber agarrado estos impíos, ¿verdad? Porque aunque no crean, los impíos saben Biblia, saben más que uno a veces. Entonces, ¿qué le decían ahí? Sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio, ¿y qué? Y los maldijo, hermanos. ¿A quién nos ha llamado Dios? ¿A nosotros? A bendecir, ¿verdad? ¿Y por qué este profeta maldijo a estos jóvenes? Para mí que tenía un genio fuerte, el hermanito. Era de carácter fuerte. Fue humano igual que nosotros. No por ser profeta y tener una doble unción, no quiere decir que él no se le pasaban las cosas. Pero como las maldiciones alcanzan, hermanos, mire, a esto se les cumplió al momento. Al momento. Ni siquiera dijeron, y a los 30 años ya que habían, ya hasta se les había olvidado que habían
molestado a un profeta. No, dice que al momento salieron, ¿qué salieron? 2 lobos, ¿verdad? Ah, si están en la Biblia, ¿verdad? O 2 leones. Dice que salieron 2 osos. ¿De dónde salieron? Y despedazaron de ellos. Hermano, entonces no eran 2 o 3 muchachos los que se estaban burlando de él. Dice que alcanzaron a despedazar a 42 de ellos. A muchos se salvaron, fíjese. La misericordia de Dios no les tocó que esa maldición los alcanzara. Pero mire, a 42 muchachos. Oiga, ¿cómo le han de haber hecho esos osos para matar a tantos? 2 contra 42. Si Dios dice que nos dio la potestad, ¿verdad? De estar sobre los animales, hermanos. Él nos dio el dominio para dominar los animales. Eran 40, bueno, dice que como a 42 alcanzaron a matar. Pero yo me imagino que eran más ese grupo. Contra 2 osos. ¿Ustedes creen que nomás con 42 agarrando piedras o palos no podrían haber hecho correr al oso? Bueno, imagínense un poquito. Ven al oso que se levanta así. Porque los osos antes de atacar se paran. ¿Sí se han dado cuenta? No llega y te cae encima. Llega y se para. Y uno lo ve así, ¿verdad? Están chiquititos, ¿verdad? Pero cuando se paran, digo, ay, ¿qué pasó aquí? Pero entonces digo, ¿cómo esos 2 osos alcanzaron a matar a 42 muchachos, hermanos? Porque Dios hace justicia, hermanos. Y hermanos, cuando algo pase en nuestro trabajo, no seamos nosotros los que peleemos contra ellos. Dejemos que Dios pelee por nosotros. Amén. Así es. Ha de haber dicho Eliseo, Señor, son muchos contra mí solito. Los voy a sonar, ¿verdad? Pero también vio el grupo, ¿verdad? Está como aquel pastor. Salí y vi a 2 pegándole a uno. Y me llené de coraje, dice. Que dejo mis cosas y que voy y lo defendiste. No, entre los 3 le dimos, dice. Es para que despierten, hermanos. Es para que despierten. Entonces, las maldiciones alcanzan, hermanos. Y más cuando es molestado un profeta o un ungido de Jehová. ¿Qué fue lo que dijo David? Aquellos que leen la Biblia, estudian la Biblia. Cuando Saúl lo estaba persiguiendo, ¿qué fue lo que dijo? Líbreme Jehová de levantar mi mano en contra de ¿quién? Cuando ustedes vayan a hablar mal de alguien, que se le venga este texto a su mente. Líbreme Jehová de hablar mal de un siervo de Dios o de uno de mis hermanos. En vez de hablar mal, y aunque vean que el hermano esté mal, mejor doblen rodillas, Señor, te pido misericordia para ese varón. Amén. Alcánzalo con tu gracia. Y van a ser bendecidos ustedes y por el cual ustedes están pidiendo. Pero si ustedes empiezan a ir hermanita, ir a viste, y la hermanita aquella que también le gusta, ¿verdad? Va y le dice a la otra, y de ahí a la otra, y el pobre varón, ¿verdad? Luchando por su salvación, peleando la buena batalla, y ustedes acá acabándolo, ¿va? Pobrecito, ustedes no saben si él está peleando la batalla de querer superarse en las cosas de Dios. Y nomás vemos lo exterior, pero no vemos lo interior de él. Es como el fariseo, ¿no? Y el publicano. Yo no soy como este. Yo pago mis diezmos, yo ofrendo, yo ayudo, yo hago esto, barro la iglesia, la trapeo, limpio los vidrios. ¿Y este? Yo no soy como este. Y el pobre publicano, Señor, ni soy digno de levantar mi
mirada hacia el cielo. Perdóname, soy pecador. No, esto no pasa aquí, hermanos, ¿ok? No se asusten. Esto no pasa aquí. Entonces vemos que tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Porque las maldiciones, aunque Dios nos ha llamado a bendecir, pero Dios pelea nuestras batallas, hermanos. Yo voy a doblar rodillas, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que soy humano. Tú viniste a este mundo en carne y sangre y tú mismo tuviste las mismas tentaciones que yo tuve. Y tú pudiste vencer. Y cuando tú pudiste vencer, yo también voy a vencer. Porque Él pudo haber caído, hermanos, en la carne, porque la carne es carne, hermanos. Dice que tuvo los mismos sentimientos que nosotros tuvimos, hermanos. Y las mismas tentaciones. Elías, hermanos, era un hombre bajo pasiones. Él tuvo también sus luchas, sus desánimos, hermanos. Cuando se fue a esconder en una cueva, ¿recuerdan de eso? Hermano, era un profeta y como profeta, dirá, wow, ¿se desanimó el profeta? Viendo descender del cielo fuego. ¿Y le tuvo miedo a quién? A una mujer. ¿No que el sexo débil? Y salió huyendo el pobre profeta. Salió huyendo de esa mujer. ¿Qué le dijo a Dios? Me quiere matar. ¿No le había cortado la cabeza a los sacerdotes de Baal? Pero mire, vea. Entonces, hermanos, a lo que voy. Podemos tener estos tipos de problemas, pero en Dios somos más que vencedores, mis hermanos. Gloria a Dios.